El arte de la cinematografía es complejo que a la vez fascinante. Fascinante por el hecho de ser el medio de entretenimiento que siempre gozó de buena reputación gracias a ideas creativas que tuvieron grandes directores fílmicos que derivaron de éxitos en taquilla, que al unísono también creaban un concepto que muchos directores querían imitar. Y complejo por el hecho de que la cinematografía posee una gran variedad de ramas que vendría siendo distintas formas de hacer cine, bautizado históricamente como géneros fílmicos que son catalogados en subramas separándolos por ambientación, estilo y formato. Por cada género fílmico existe un exponente que dejó una gran huella en salas de cine. La cinematografía siempre demostró que es un mundo que constantemente se renueva y que está abierta a ideas creativas que sumen y aporten para satisfacción de los cinéfilos. Pero hay una forma de hacer cine que pone en la palestra la idea de llevar un concepto ya existente a la pantalla grande, y es acá cuando entra algo llamado adaptación cinematográfica. Esto derivó a una gran forma de alimentar a la industria del cine, tomando como fuente principal obras literarias ya existentes. Y esta forma de hacer cine fue muy cuestionada por diversas razones, y el debate hasta el día de hoy en la actualidad se mantiene. Quienes están en contraposición de este género hacen uso del argumento de que narrativamente una adaptación no puede ser 100% fiel al libro, y que la historia en la que se basan es una versión muy resumida en comparación con lo que leemos en textos. Y estos argumentos tienen en parte razón, pero esperar una adaptación que sea un calco del libro sería imposible por el hecho de que abarcar todo un libro en una película se tornaría tedioso. Si los directores que se disponen a hacer una adaptación muy resumida la hacen de esta forma, es para hacer la trama más ágil y que el tiempo que dure la película no sea exagerado. A la hora de filmar una película, se tiene que tener en cuenta ciertas reglas que no son las mismas que posee el mundo literario. Son casi iguales pero muy diferentes. Por eso, un director a la hora de hacer una adaptación trata de ser lo más fiel al libro. No nos puede ofrecer el libro hecho película, pero sí algo que trate de ser fiel a la historia original. Son estas razones por la cual un director tiene que tener mucho cuidado a la hora de adaptar, porque no solo se enfrenta a un choque de ideas con el autor del libro, sino que también tiene que cumplir con las expectativas de los lectores del libro. Pero esto no fue impedimento para grandes directores que abordaron esta forma de hacer cine, sino que también esta fórmula dio luz a éxitos de taquilla en cines y que hoy se consideran películas de culto. Peter Jackson, con la adaptación de la trilogía del Señor de los Anillos, nos demostró que sí se puede darle vida a un mundo literario sin desprestigiar de forma desmedida el material de origen. Es bien sabido que se tuvo que dejar afuera muchas cosas que aparecían en el libro, pero Peter Jackson logró darle cabida a los hechos más importantes, dándonos un hilo de historia más ágil que permitió plasmarlo en la pantalla grande. Pero cuando la trilogía concluyó, muchos de los espectadores decidieron leer los libros. Podríamos afirmar con seguridad que cuando la película es buena, motiva a muchos que vieron la película a ir al material de origen, que además de incentivar a la lectura, le da más fama al autor del libro. Cuando hablamos de adaptación cinematográfica, hablamos de algo que evolucionó con el tiempo y que influenció mucho al cine en la última década. Pero la adaptación al cine nunca se limitó con historias en los libros, también abarca el mundo del cómic. Es cierto que ya hubo intentos de traer superhéroes icónicos de los cómics a la pantalla grande. Se basaron mayormente estas primeras adaptaciones en dos grandes editoriales, Marvel y DC, pero solo se quedaron en intentos, como todo en sus primeros pasos, y muchas películas de superhéroes de los cómics no gozaban de tener mucha seriedad, llegando a ser estereotipadas como películas para niños, y los críticos de películas también veían este problema, porque muchos cómics de estas editoriales plasmaban historias serias. Es cierto que hubo muy pocas excepciones, como la de Batman de Tim Burton, pero durante los primeros años de los 2000 fuimos bendecidos con grandes películas que vinieron a cambiar un panorama dotando de más seriedad a muchas películas y demostrando que el cine de superhéroes son de armas tomar, y al mismo tiempo demoliendo el mito de que las películas de superhéroes son para niños. Muchas películas destacaron por ser sustancialmente buenas, pero entre tantas destaca mucho una que personalmente supo llevar el lado oscuro del cómic al cine. Batman The Dark Knight. Esta película significó un antes y un después para las películas de superhéroes. El director Christopher Nolan supo construir una trama muy ágil que involucra temas serios del mundo real, como lo es la corrupción en muchas formas, la jerarquía de mafias y cómo operan para la búsqueda de dinero. También esta película nos ofrece sin duda alguna una de las mejores versiones del Joker, y considerando por mucho una versión muy retorcida del personaje. Podría afirmar personalmente que es parecida a la de los cómics, pero creo que Nolan supo darle una atmósfera de misterio al personaje, y la actuación de Heath Ledger fue magistral, comiéndose la escena en cada toma que salía y dándole un carácter al personaje muy propio del actor.
Más allá de estos puntos en la película, vemos un lado muy realista de los superhéroes, como cuestiones morales que hacen recapacitar que vendría siendo que no siempre van a salir ganando por ser los protagonistas de su historia y que hasta la persona más cuerda en este mundo con un gran sentido de justicia puede corromperse. The world is cruel, and the only morality in a cruel world is chance. Unbiased. Pero no vengo a tirarle flores a DC por éxitos pasados. Yo vengo a responder una pregunta dando una opinión propia. ¿Marvel es cine? Depende. Tantas películas dentro como fuera del UCM demostraron que Marvel puede abarcar desde historias cliché hasta temas muy serios. Todas las películas de los Vengadores ofrecen un buen espectáculo visual, pero solo depender de lo visual es rentable hasta cierto punto. Si no hay una buena trama, la película tiende a perder esencia. Y si algo caracteriza al cine es que una película tenga una buena trama con un argumento bien desarrollado, y muchas películas de Marvel parece que se filmaron con la creencia de que si destacamos en lo visual nos comemos al público, y esto es un error que Marvel cometió muchas veces y sigue cometiendo. Y considerando por noticias de que Marvel está en una guerra con compañías de efectos especiales, que hasta el día de hoy siguen apareciendo empleados que trabajaron para ellos usando de explotación laboral con jornadas que superan la cantidad de horas pactadas, con una remuneración económica que no equivale a la cantidad de tiempo que Marvel somete. Esto deja claro que tarde o temprano destacar en lo visual se va a complicar si tenemos en cuenta en qué posición estás con la casa desarrolladora de efectos especiales. Sin mencionar la dependencia que tiene Marvel con el CGI, y hemos sido espectadores de un bajón de calidad. Solo es cuestión de ver las películas de la última fase. El otro punto sería que muchos de los productores y actores de Marvel se la tienen jurada a los lectores de los cómics, razón por la que muchas veces fueron objeto de crítica o de burla, y esto pareciera que el conflicto tiene para rato. Si hago alusión a esta disyuntiva entre los fans y los productores de Marvel, es que los mismos productores parecen buscar un conflicto constantemente y agarrarse de eso para justificar si la película fracasa es por culpa de ellos y no por el bajón de calidad. Pero a pesar de estas problemáticas actuales, no podemos negar que Marvel sí es cine. Dentro del UCM hubo películas que estuvieron a la altura de entregar una trama interesante y bien desarrollada. Capitán América, el Soldado de Invierno, es un ejemplo. Ver cómo Hydra tiene altos funcionarios en esferas grandes de poder y explotar el origen del Soldado de Invierno hacen que esta película sea cine y teniendo un nivel de seriedad bastante bien llevado. Y que dudo que algún día se vuelva a ver. Con Infinity War exploraron una gran temática y por eso sí es una película de categoría, por el hecho de que se animaron a mostrarnos a los superhéroes perder por primera vez, dejando un final abierto y algunos personajes casi olvidados volviendo a destacar. Pero lejos del UCM hay una película que supo ganarse el corazón de los fans y una prueba de que Marvel sí es cine. Hablamos de Spider-Man 2. Sí, afirmar que esta es una prueba de que Marvel sí es cine es pecar de algo boomer, pero negar que esto es cine no es sabio. Todo lo que abarca esta película, escenografía, un guión increíble, una historia con desarrollo de personaje bien fundamentada y la creación de uno de los mejores villanos de la historia, que años después tuvimos la gran suerte de volver a verlo en la pantalla grande. Pero de lejos supieron plantear de forma magistral la dura vida de un héroe que al mismo tiempo es una persona con problemas cotidianos y saber afrontar una elección en la que sos consciente que tiene un gran peso. Pero lo más hermoso sin duda es la hermosa composición musical de Danny Elfman, que es un deleite para los oídos. La conclusión al final es que esta cuestión va a cambiar dependiendo del criterio personal de uno y de cómo definimos el cine para nuestros estándares personales. Pero no se puede negar el hecho de que el cine en general trata de cumplir con el objetivo de tener una buena trama y una historia bien desarrollada por más simplona que sea. Y aspectos como esto son algo que históricamente el cine trata de desarrollar. Y si nace esta cuestión con Marvel es que la calidad está bajando notoriamente, no solo en historia sino también con los efectos especiales. El UCM antes de la fase 4 había flaqueado en más de una película y muy notoriamente, pero siempre se trató de darle calidad a las entregas nuevas. Y esto es algo que arruinó el rumbo de Marvel. El 2022 fue un bombardeo de series y películas y con la rapidez que lo hacían parecía que quisieran exprimir la vaca lo más rápido posible. Resultado, el peor año tanto de Disney como de Marvel. No solamente es el hecho de producir sin parar. Se ha visto un comportamiento político que claramente lo impulsa Disney. La decadencia en parte se explica cuando sacase limpio que hoy la gente está cansada de agenda política, llevando a muchos a no querer ver nada que produzca Disney o Marvel. Cuestiones como esas impulsan debates que nacen de esta pregunta:
Marvel es cine, es por eso y mucho más que difícilmente se puedan desprender del rechazo que están contrayendo. También yendo a lo simple y seguro para no tener problemas a la hora de plasmar una historia. Y es otro punto a tener en cuenta, el no experimentar temáticas que puedan ser sustanciales para la trama y hacer un buen humor implementándolo de forma correcta. Resumiendo todo en una simple frase, no siempre se puede vivir bajo la sombra del mismo éxito. Tarde o temprano vas a tener que volver a demostrar al mundo por qué te hiciste grande. Muchas gracias por ver el video, te agradecería que le des un like y compartieras con tus amigos. Suscríbete para más contenido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.